Hola a todos, mi nombre es Mónica Huerta y yo soy tu maestra de matemáticas. En esta ocasión veremos el tema medida de ángulos y razones trigonométricas, pero antes de comenzar vamos a abordar todos los elementos que encontramos en este triángulo rectángulo para que me puedan definir estas razones trigonométricas que tenemos directas e inversas. Nos vamos a basar ahorita con las razones trigonométricas directas y vamos a colocar cómo es que las estamos representando en dicho triángulo. Si ustedes observan, me dice seno de alfa. En el triángulo, ahí está marcado este ángulo que vamos a ocupar o al que estamos haciendo referencia. Podemos ocupar alfa, beta, gamma o alguna otra letra del alfabeto griego para representar a los ángulos. En este caso, el lado que se encuentra enfrente, ese se le llama cateto, pero el que se encuentra enfrente se llama cateto opuesto. El que ayuda a formar el ángulo, este se llama cateto adyacente. Y siempre el lado que está inclinado, esta es la hipotenusa. Por lo tanto, ¿cómo voy a definir el seno de alfa? El seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto está marcado con la letra A y la hipotenusa está marcada con la letra C. Por lo tanto, el seno de alfa sería A entre C. Después, coseno de alfa. El coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente nos los marcan con la letra B y la hipotenusa con la letra C. Por lo tanto, es B entre C. Y finalmente, tenemos a la tangente de alfa. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. Por lo tanto, me queda A entre B. Ahora sí, vamos a comenzar con un problema en el cual yo tengo que ir obteniendo las razones trigonométricas directas y también las razones trigonométricas inversas. Tenemos seno, coseno y tangente como directas, cotangente, secante y cosecante como inversas. Este es un triángulo rectángulo. Si ustedes observan, aquí me está marcando con este cuadrito que ese ángulo mide 90 grados. Por lo tanto, si me falta la medida de un lado, puedo ocupar teorema de Pitágoras. ¿Cuál es la medida que me está faltando en este caso? En este caso nos está faltando la hipotenusa. La hipotenusa la vamos a marcar con la letra C. No nada más la marcamos así porque nosotros lo queramos, sino que siempre las letras mayúsculas me están representando un ángulo y la letra minúscula me está representando la medida del lado. Si yo aquí tengo el ángulo A, enfrente está el lado A. Si tengo el ángulo B, enfrente está el lado B. Y si aquí está el ángulo C, enfrente está el lado C. Ahora sí, para poder aplicar estas razones, voy a colocar primero la medida de C y la voy a obtener utilizando teorema de Pitágoras. Me queda C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. A cuadrada y B cuadrada son las medidas de estos catetos o bien de estos lados. A mide 5 centímetros. 5 al cuadrado es 25. C cuadrada es igual a 25 más y luego B al cuadrado. B vale 12. Al cuadrado es 144. Si yo hago esta suma, tengo C cuadrada es igual a 169. Pero yo no quiero C cuadrada, quiero cuánto mide el lado C. Por lo tanto, me queda C es igual a la raíz cuadrada de 169, C es igual a 13. Ya sé también cuánto vale esta hipotenusa. La hipotenusa vale 13 y ahora sí puedo obtener todas las demás razones trigonométricas. Voy a colocar aquí
que C es igual a 13, este es A y este es B. Para el seno de B, me están haciendo referencia a este ángulo. Por lo tanto, si en este ángulo me estoy basando, la medida del lado opuesto o del lado de enfrente, este es cateto opuesto, este es cateto adyacente y esta es la hipotenusa. En el seno de B, la razón trigonométrica de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Sería entonces 12 entre 13. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Sería 5 entre 13. La tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, sería 12 entre 5. Y ahora, si yo quiero obtener la cotangente es la inversa de la tangente. Ustedes podrían poner simplemente esta fracción al revés como 5 sobre 12, pero eso se debe a que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Lo mismo sucede con la secante. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Por último, la cosecante. La cosecante es lo inverso que el seno. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. En esta ocasión, nosotros lo vamos a dejar en forma de fracción, pero dependiendo de cómo te lo pida tu maestro, tú también puedes convertir estas fracciones a número decimal, de preferencia ocupando 4 cifras decimales para que en dado caso de que tengas que obtener también la medida de ese ángulo, pues sea un dato mucho más exacto. Lo vamos a ver ahora en forma de un problema de aplicación. Nos marca, José emplea una escalera para llevar unos paquetes hasta el techo de 2 casas que tienen diferente altura. Para llegar hasta el techo de las casas, colocó la escalera con diferente ángulo de elevación. La altura de la casa 1 es de 4 metros y la altura de la casa 2 es de 4.9 metros. José empleó la misma escalera o son escaleras de diferente longitud. Esa es la pregunta, es lo que vamos nosotros a contestar ahorita. Si es la misma escalera o si a lo mejor José utilizó 2 escaleras de diferente tamaño. Tenemos un diagrama que nos está representando a José subiendo esos paquetes. Este es el dato que me está preguntando. ¿Cuánto mide la escalera? Es nuestra incógnita. Le colocamos X. El ángulo de elevación que ocupó en este caso es de 45 grados. La altura 1 me la marca en el problema y es de 4 metros. Esa es la altura de la casa 1. Quiere saber cuánto mide la escalera. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona? Como este es el ángulo que estamos marcando, este de enfrente es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica relaciona estas dos variables? Pues sería la función seno. ¿Seno de quién? Ya me está marcando el ángulo que sería 45 grados. Seno de 45 grados es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto mide 4 metros y la hipotenusa la desconocemos. 4 entre X. Aquí tenemos que hacer un pequeño despeje. La X está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. X por el seno de 45 es igual a 4. Quiero dejar sola la X. Seno de 45 está multiplicando, pasa dividiendo. X es igual a 4 sobre
el seno de 45 grados. Por lo tanto, es una razón directa, lo vamos a ocupar aquí con nuestra calculadora, 4 entre seno de 45 nos queda 5.65 metros. 5.65 metros. Este dato ahorita nos va a ser de mucha utilidad para compararlo con la escalera 2, dependiendo del ángulo de elevación que también estemos usando. Por lo tanto, vamos ahora a la segunda casa. En esta segunda casa nos dice que el techo es de 4.9 metros. Altura 2, 4.9 metros. Nuevamente quiero saber cuánto es la escalera. Tengo este ángulo que es el ángulo de elevación que me está marcando. Ese ángulo mide 60 grados. Por lo tanto, la razón trigonométrica que me relaciona cateto opuesto con hipotenusa, porque así están mis lados, este es el cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. La razón trigonométrica que relaciona estas dos medidas es seno. Voy a colocar seno de 60 grados porque ahora cambia el ángulo de elevación. Es igual a cateto opuesto que mide 4.9 entre la hipotenusa que es X. Vamos a volver a hacer este despeje. La X está dividiendo, pasa multiplicando. Me queda X por el seno de 60 grados es igual a 4.9. Seno está multiplicando, pasa dividiendo. X es igual a 4.9 entre el seno de 60. Y ahora obtengo estos datos. 4.9 entre el seno de 60 grados nos da un total de 5.65 metros. X es igual a 5.65 metros. Por lo tanto, estoy hablando que es la misma escalera, porque vieron que en la casa 1, a pesar de que la medida de la casa era de 4 metros, la medida de la escalera me quedó 5.65 metros. Ahora estoy cambiando el ángulo de elevación y la casa es de 4.9 metros y la medida de la escalera me vuelve a quedar de 5.65 metros. Por lo tanto, se usó la misma escalera. Último ejercicio. Alfredo midió el ángulo de elevación desde su posición hasta la parte más alta de un poste de alumbrado eléctrico, tal como se muestra en la figura. Viene en la siguiente diapositiva. La cuerda atorada al extremo alto del poste hasta la posición de Alfredo mide 10 metros. ¿Cuál es la altura del poste? Esta va a ser mi interrogante. ¿Cuánto mide el poste? Siempre yo les recomiendo que por favor se apoyen de algún diagrama. ¿Para qué? Para que ustedes sepan cuál es la representación de estos elementos en nuestro triángulo rectángulo. Este es el ángulo de elevación. El ángulo de elevación en este caso es de 37 grados y mi hipotenusa, que es el alambre que lo sujeta, es de 10 metros. Ahora me está pidiendo calcular la altura. ¿Cuánto mide ese poste? Este es el ángulo que yo voy a ocupar, por lo tanto, el cateto que se encuentra aquí enfrente es el cateto opuesto. Este es el cateto adyacente que no vamos a ocupar y esta es la hipotenusa. Ahora, voy a buscar también una razón trigonométrica que me relacione cateto opuesto con hipotenusa y sigue siendo la función seno. Por lo tanto, colocamos seno de 37 grados es igual al cateto opuesto es h, le vamos a poner x, que es la interrogante, entre la hipotenusa, que la hipotenusa mide 10. Vamos a despejar a la x. Para este problema está un poco más sencillo, puesto que este 10 está dividiendo, pasa multiplicando y hasta ahí se termina nuestro despeje. Nos quedaría
10 por el seno de 37 grados es igual a X. También lo pueden simplemente cambiar de lugar, nada más para que se represente a qué medida es la que estamos despejando. X es igual a 10 por seno de 37 grados. No lo estamos alterando, es exactamente lo mismo. Hacemos nuestro cálculo, 10 por el seno de 37 grados y nos queda 6.01 metros. 6.01 metros. Por lo tanto, el poste mide aproximadamente 6 metros, ya redondeando esa una centésima. ¿Sí? 6.01 metros sería nuestra altura del poste. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima.